Hola celebridades, bienvenidas a Soy Celebridad. Bueno, celebridades, ha llegado Meghan with Love Meghan a Netflix. Les puedo decir que vamos a hablar ahorita del primer capítulo. Pero antes de eso, el primer capítulo se llama Dulce como la miel, son 8, como se había previsto. Dura 41 minutos este primer capítulo. Y supongo que se llama Dulce como la miel porque comienza con el beekeeper, que es la persona que lo está ayudando, que es el experto en abejas y en hacer miel, que le está ayudando a ella a hacer la miel. Comienza con eso. Y bueno, ellos hablan un poco pues del proceso. El hombre se ve bien agradable. Ella le dice que hemos estado trabajando eso hace un año, trabajando con esto, cosa que es poco creíble porque después entonces empieza a preguntarle cosas a él, como que si no supiera, si lo estás haciendo hace un año ya debes tener algo de información, pero bueno, lo cierto es que ella empieza con esto y luego ella tiene un invitado porque ella hacen como un montaje de varias cosas para llegar a un fin, que es que quiere agasajar a su invitado Daniel, que es un antiguo maquillador de ella, o un amigo maquillador de ella, un muy buen amigo, porque él incluso le dice Uncle Daniel, supuestamente. Y bueno, entonces ellos empiezan con la parte de la miel y las abejas, y ella pues protegida y él protegido. Luego pasan a un área que, o sea, por eso les digo, es como varias áreas que luego se complementan. Pasa a un área donde ella empieza a hablar de que tiene la visita de su amigo Daniel y que ella quiere atenderlo de la mejor manera, que está en su casa, que esa no es su casa, pero que está en su casa, que ella va a elaborar unas sales para el baño y unas flores, unos arreglos florales, y aquí es cuando ella empieza a hacer los arreglos florales y las sales del baño. Luego, después que tiene listo esto, pues ella invita a su amigo, pues aparece él. Puedo decir que ellos no tienen nada de feeling, no parecen amigos, de verdad, no parecen. A mí me pareció más bien que era una relación estrictamente profesional. Él como que trata de ser un poco más así, más abierto con ella en algunas oportunidades, pero ella no sé, no es tan abierta con él. Aunque hablan del pasado, de cuando ya se conocieron, de que se conocieron cuando ella trabajaba en Suits, y que fue para su boda, que la torta de su boda, la tarta de su boda, que bueno, ellos empiezan a hablar un montón de cosas. Pero ella hace una pasta que él la ayuda a hacer, una pasta que ella aprendió a hacer, la decora, o sea, todo lo que ella hace aquí lo decora, hace la pasta. Luego ella va a otra parte donde ella recoge la miel, más o menos es así, celebridad, es que pasa de una parte a otra. Ella recoge la miel después de que habló del proceso de las abejas o ya lo habían recogido, y ella se lleva la miel hacia la cocina, porque supongo que es el mismo sitio, hacia la cocina. Allí va a tener esa miel y con esa miel va a preparar varias cosas. Una de ellas es una tarta, otra va a ser una vela con la cera que queda, y luego va a ser un té. Entonces el Daniel está en todos esos eventos, en todos esos momentos con ella, preparando y ayudándola a hacer la comida. Ellos hacen incluso, hicieron una tarta, luego ellos hacen las velas con la cera de la que quedó de las abejas. Ella enseña a hacer el proceso, dice que ella no sabe hacer velas, que me parece bien que lo diga porque hay muchas cosas que pareciera que no sabe hacer, pero ella dice que lo ha hecho muchas veces. Y empieza a hacer las velas. Ellos aprenden a hacer las velas, por supuesto le ponen etiquetas con su super letra de caligrafía que tiene ella, que dice que es perfecta, pero bueno. Y hacen varias velas porque les alcanza, pues la cera que tiran les alcanza para varias velas. Pero mientras se secan las velas, porque como esos son líquidas y hay que esperar, ellos van otra vez a la cocina. Y entonces después hacen una tarta, y con la tarta pues ella ya había cocinado el bizcocho y pasa una parte donde ya está cocinando el bizcocho, y luego a la tarta le echa crema blanca, una cremita rojita que ella preparó de mermelada, supongo, de la que ella hace, supongo yo. Y él también le ayuda en esto. Y mientras tanto ellos siguen hablando de cómo ha sido, cómo es la cocina, dónde aprendió eso. Él la alaba mucho en el programa, la alaba muchísimo. Y todo lo que ella hace, esto está perfecto, está bellísimo, pero se ve muy forzado. O sea, siendo bien objetiva, se ve bien forzado.
Total que ellos terminan y cocinan la tarta la decoran con cerezas, se la comen y ella prepara un té adicional con lo que ella preparó de la miel y le echa algunos otros ingredientes. Y después se ponen en la misma casa, en unas vistas, a hablar de lo maravilloso de las vistas, le explica qué son esas vistas, que no es su casa, que es la casa que ella alquiló. Y bueno, en eso transcurre el primer episodio. ¿Qué me pareció? Les puedo decir que los primeros 5 minutos fueron aburridísimos, pero aburridísimos. Yo decía, yo trato, así como me pasó con el podcast, de ser un poco objetiva y ver si me llama la atención, porque a lo mejor hay cosas que de verdad puedes uno aprender, por lo menos lo de las velas, lo puedes aprender, sabes que con cera de... O sea, la parte de aprender a hacer velas, me gustó el saber esa información. Pero el problema está en que ella no transmite bien esa información, en que ella es como muy seca, de verdad. A mí, yo pensé que si esta es la Megan que conocemos, o sea, que quiere ella mostrar, es la misma Megan. O sea, estamos en el capítulo 1. Es la misma Megan que no cae bien para nada, no tiene gracia, quiere ser demasiado forzada. Yo no sería amiga de ella, para empezar por ahí. No sería amiga de ella porque no es mi estilo. Es como muy falsa en todo lo que hace. Y estoy siendo bien objetiva, ¿ok? Celebridades, siendo bien objetiva. No me parece... El programa tiene mucha música, demasiada música, demasiados arreglos, como pasó con Archetypes, que se acuerdan, que lo comentamos hace tiempo, que había mucha información, mucha música, está muy bonito, muy elaborado, pero el problema está en que no... En esa emoción de querer ver el segundo episodio ya, yo decía, yo no, por favor, 40 minutos más de otro episodio no puedo. Llega un momento en que me daba sueño, pero es por la dinámica. El chico pues se nota que es conocido de ella, no que es gran amigo de ella, no se nota que tuviesen esa afinidad, simplemente es un conocido y ella mantiene mucho la distancia. Por eso cuando ella se pone a abrazar a la gente y se pone, me parecen tan falsos porque se nota que no es ella. Pero bueno, eso fue lo que transcurrió básicamente. Yo no me metí en ninguna red social para no contaminarme de información, sino ver lo que yo estoy viendo. O sea, lo que les estoy diciendo es lo que acabo de ver del capítulo número 1. Y mi impresión es un programa aburrido, el primer capítulo. Es un programa aburrido, aprendes, bueno, hay cosas que yo aprendí lo de no sabía cómo hacer las velas de cera de abeja, pero tampoco las iba a hacer, ¿no? Pero bueno, eso sería un punto positivo, hacer unas velas. Pero lo demás es como más de lo mismo. Y más de lo mismo sin corazón, sin esas ganas de querer verlo, ¿sabes? Que te dan, ay, qué bueno, sí, yo quiero ver cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro. Y aunque no te caiga ella, porque a lo mejor no te cae ella, pero a lo mejor la otra persona puede hacer buena química y entonces te gusta el programa o te va gustando. Pero no es que ni siquiera ellos dos tienen química. Entonces, como no tienen química, este primer capítulo no aporta nada, de verdad, a mí no me gustó. Vamos ahora con el capítulo 2, celebridades. O el episodio 2, que se llama Bienvenida a la fiesta del jardín, y dura 37 minutos, 37 y unos cuantos segundos. Este segundo capítulo es donde aparece Mindy Kaling, y la primera parte ella sale recogiendo blueberries y todas las berries que hay, pues recogiéndolas de ese sembradío o esa plantación que hay allí, que está muy bonita, ¿verdad? La casa que escogió con todas las plantas que tienen sembradas y todo esto. Entonces ella le ofrece a los camarógrafos, que están muy buenas, pues los blueberries, y empieza a hablar, porque ella está como hablando, como si lo estuviesen entrevistando, y empieza a hablar de que recoger esos blueberries, pues le recuerda mucho a una tarta que hacía su abuela, que me pareció extraño que mencionara a su abuela, y que de allí sacó la inspiración para hacer sus mermeladas. Luego se va a la cocina, en otra parte, ¿no? Acuérdense que esto como que lo están por pedazos montando. En la cocina se va y empieza con mucha música. Esto es otra cosa, que tiene demasiada música. La música, llega un momento, no es fea la música, pero llega un momento que cansa. Entonces, bueno, empezó otra vez con mucha música. Ella está caminando y música, todo música. Entonces, dijo que iba a hacer una fritata porque viene Mindy Kaling. Entonces, claro, empieza a hablar y empieza a decir que le gusta echarle bacon. Y que en su casa, cada vez que cocina con bacon, ella habla como que si todos los días cocinara, ¿verdad? Entonces cada vez que cocina con bacon, que es el olor que llama
a su esposo y a los perros, pero que no es por el olor de ella. Entonces ella se ríe. Entonces, o sea, yo me imagino que ella quiso hacer un chiste, pero yo me río de que el chiste no le salió bien. Ella se ríe de ella misma, de su chiste, pero no fue nada gracioso. Entonces, bueno, para mí no fue gracioso. Celebridades, a lo mejor alguno de ustedes que lo haya visto les pareció gracioso, pero a mí no me pareció nada gracioso. La verdad es que mucho, o sea, el tiempo que pasa cocinando y mostrando, o sea, como si fuera una influencer tal cual. Yo me imagino que ella hace un programa de YouTube y se la comen viva, celebridades, porque de verdad, la cantidad de comentarios que deben poner en YouTube, si haces un programa así, no me imagino. Entonces ella pues se la pasa, le echo esto, le echo lo otro, así como una anfitriona perfecta, o sea, explicándote cómo tienen que ser las cosas o cómo las hace ella pues. Y lo otro es que, dos cosas, usa siempre su reloj, sus anillos, su cosa, o sea, mostrando, si estás en la cocina, quítate todo eso, no tienes por qué tenerlo. A lo mejor en otro episodio se los quitará, pero no es necesario que muestres eso, o sea, está como que de más. Y aparte, vi que en los 2 episodios, en el anterior hizo café y en este también hizo café y le ofreció a la gente que está ayudándola ahí, la que está grabando. Cosa que me parece extraña porque yo tenía entendido, yo no sé si a lo mejor cambió, que ella no tomaba casi café sino té, que lo de ella era el té. Pero bueno, debe ser que cambió de estilo, pero bueno, se los comento para que ustedes me digan aquí si es que yo estoy equivocada o es que de verdad ella toma té, café pues. Varias cosas salen en esta parte. Ella habla de que hace desayuno todos los días para su familia, todos los días, eso es lo que ella hace, y que es muy ajetreado el desayuno y muy rápido. Después llega Mindy Kaling y ellas aprovechan la oportunidad. Bueno, ella le da un yogur que hizo allí en una tacita que, bueno, no sé, celebridades, bueno. Entonces, y ella, no puede ser, o sea, todo es tan exagerado, pero bueno. Entonces, ella habla, lo hiciste justo porque debajo en la parte de atrás de ese yogur tiene, porque un yogur preparado con granola y otras cosas, tiene el preserve, o sea, la mermelada, pues, lo que ella ha preparado, pues, ¿no? Entonces, en su casa. Entonces dice, sí, es que yo lo he preparado en mi casa, en mi cocina, preparé las 50 de cuando ella entregó, ¿se acuerdan? Los 50 jarras de mermelada, bueno, esas 50 ella las entregó y entonces dice que por supuesto que la primera era para su mamá porque era lo que tenía que hacer, dice ella, ¿no? Y que las demás, dice Mindy Kaling, yo siempre estaba haciéndole zoom a ver quiénes eran las otras 50 personas y en qué número estaba yo, porque era algo que yo pensaba, dice ella, bueno, yo no pensé en eso, no pensé sino que fue algo pues que hice aleatorio pues para la gente, para mis allegados y todo esto. Pero fíjense para que vean que están sacando, o sea, es como Archetypes. Empieza a sacar cosas y seguro de aquí en adelante va a empezar a sacar cosas para que la gente, para decir que lo que uno ha dicho, pues está equivocado y que esas cosas no son así y que, no sé, bueno, vamos a continuar, celebridad. Luego en la cocina, ella le prepara una bebida. Mindy dice que primera vez que desayuna tan temprano y ella le dice, bueno, bienvenida a Montecito, ¿no? Y luego la invitan que van a hacer una fiesta de jardín para niños. Y le enseña a hacer un arco con globos. Un arco con globos. Entonces ella, aparte, no es que le enseña, o sea, le dice que hizo un arco con globos. Y él dijo, no puede ser, tú lo hiciste tú solo. Y yo dije, ¿sabes cuántos arcos con globos he hecho yo en mi vida? Pensé yo, ¿no? Yo imagino que ustedes celebridades también con los niños, o con los sobrinos, o con cualquiera. Bueno. Entonces le muestra que existe un aparato para llenar los globos. Bueno, ella no se lo muestra a Mindy porque esta es como otra parte donde ella lo está haciendo, ¿no? Y llenando los globos y poniéndolos en las tiras, ¿sabes? Esas tiras que salieron, que tú le metes los globos para armarlos de una vez allí. Entonces ella explica cómo hacer eso. Esto es muy de hace como 15 años, algo así. O no, bueno, 15 no. Tampoco tanto. Unos 10 por lo menos. Pero, ay, de verdad. Y sale un video donde ella sale llenando unos globos para el cumpleaños de Archie en mayo del 2020 y Harry lo está filmando. Luego Mindy le dice, háblame de tu look. ¿De mi qué? De tu look. ¿De mi qué? No entendí el look. Del look. De verdad no entendí el chiste yo. Y entonces Mindy, yo creo que este debe haber sido el primer capítulo para que uno por lo menos se riera más, pero de las incoherencias y las locuras que el primero que puso, porque el primero fue demasiado aburrido. Este también es aburrido,
Pero como dice tantas cosas, saca tanta información, ya vamos a hablar de eso, pues por lo menos uno se entretiene un poquito más. Ella le dice, de tu look, háblame de tu look. No, bueno, mis pantalones son de Sara. ¡Ah! ¡De Sara! Dice Mindy. ¡Ay, Dios mío! Y entonces yo decía, no puedo creerlo. Esto definitivamente no es para todo el mundo. De verdad, ¿a quién quiere? Ella supuestamente está enseñando a hacer una fiesta para niños de bajo presupuesto, con cosas de casa. Pero cuando le hace el desayuno a Mindy, echa un queso ahí que ni el nombre me lo sé, celebridades, porque no lo he escuchado en toda mi vida. Imagino que es un queso súper fino y súper caro. Pero bueno. Entonces le dice, no, esto es de Max Mara. Entonces muestra, o sea, me imagino que le está haciendo publicidad a Max Mara también. Y entonces empiezan a hacer después ellas unos sándwiches que son de esos sándwiches cuando uno va a hacer el té en Reino Unido, donde le echas esa crema que es como un queso crema y luego le pones pepino y le haces formas. Bueno, ella, o sea, eso supuestamente es para que lo coman unos niños en una fiesta de té. ¿Qué niños se van a comer? Me lo como yo. Pero ¿qué niño se va a comer eso con pepino en una fiesta? En una fiesta. ¿Quién va a una fiesta a comer eso? De niños, ojo, de niños. Entonces Mindy le ayuda a hacer esos pancitos y empieza a hablar un poquito de que ella creció con comida. Ella le pregunta, Mindy le pregunta a Megan, ¿cómo creció ella? ¿Con qué tipo de comida? ¿Con este tipo de comida? Y dice, no, yo crecí con comida rápida. Ella siempre habla de que su mamá le dio, su mamá hizo, su mamá lo otro. O sea, ella aquí, en estos 2 capítulos, ha execrado completamente que ella, o sea, ella no tiene, en su vida tuvo un papá. En su vida. Que ella iba a comer pollo loco o en Taco Bell y entonces con su mamá. Iba a Jack in the Box, que no la conozco, me imagino que ustedes lo conocerán, a celebridades, algunas de las que vivan allá en Estados Unidos. Entonces ella le dice, ¿cómo? ¿Tú? Meghan Markle comiendo en Jack in the Box. O sea, de verdad, pareciera que estuviésemos hablando, no sé, bueno, no sé, de verdad, es que ni siquiera la princesa casi, ni siquiera. Entonces dice ella, ¿por qué la gente me sigue llamando Meghan Markle? Tú sabes que yo soy Vera Sussex y que ahora nosotros hemos creado nuestra familia, que es algo que es nuestro, somos los Sussex. Pero claro, eso es para que nosotros, los que estamos viendo, le digamos Meghan Sussex o de Sussex, lo que sea. Y entonces, claro, yo en mi mente digo, ¿cuánto tiempo estuvo ella en Sussex para ganarse ese título? ¿Cuánto tiempo? O sea, yo creo que un día máximo estuvo en Sussex. No ha ido más nunca en su vida y ella adoptó ese apellido y ella, pues es para que la gente no le diga Meghan Markle, sino Meghan Sussex. O sea, ella era Sussex y su familia ahora son los Sussex, ¿ok? Ese es nuestro nombre familiar, según lo que dice ella. Bueno, legalmente me imagino que será así. Entonces pues habla de que ella no usa sino preserve, les llama así, no mermelada, no jam, porque realmente las mermeladas son 50 y 50 frutas y 50, esa es la explicación ahí que realmente no me interesó para nada. Y luego pasa una parte donde enseña los gift bag, que son las bolsitas que iba a dar de cotillones para esa fiesta que está haciendo para niños. Entonces en las bolsitas le mete cositas de esas de papel para adornar abajo. Luego le pone unas herramientas de jardinería de niños. Y de último le mete un dulce, y algo para sembrar, un dulcito con una bolsita de colores, ¿no? Que las hizo ella. Entonces porque ella le dice, es que hice también esas bolsitas. Entonces pasa cuando ella está haciendo las bolsitas. O sea, pasan de un lado al otro, como les dije al principio. Y entonces empiezan a hacer, ahora vamos a hacer los sándwiches, ¿verdad? Que son los pan tostados, los crostini. Porque somos crostini, no son panes, son crostini. Entonces, ahí empezó a hablar de que las flores que hay que decorar. Entonces le pone un montón. Ella le pone flores a todo, absolutamente todo. Me imagino que se las quitará para comérselas, pero bueno, creo que esas no son comibles, esas que les pone ella. Pues habla de un profesor que ella tuvo que le enseñó la parte de jardín cuando estaba en una escuela allí, se llama Mr. Ben, que se acaba de enterar que se murió, qué lástima porque no le agradeció. O sea, todo muy casual, ¿no? No sé si existirá el señor Ben o no existirá, pero bueno, como muy casual que no se puede hablar de él y que haya comentado eso justamente para que no se hable de él porque no lo van a encontrar en ningún lado. Pero bueno, entonces empiezan a hacer el Ladybug. El pancito, el crostini de Ladybug. Entonces Mindy, pero impresionada como en su vida ha visto un crostini de Ladybug, es una cosa increíble. Y empieza a hacer ella, bueno,
pasan su tiempo ahí haciendo sus crostini y todo esto durante 30 minutos, celebridad, 30 y pico minutos, todo esto, que yo creo que me estoy alargando mucho más, claro, yo estoy dando mi opinión. Pero entonces dice, no, tú sabes que en Reino Unido no se llama Ladybug, sino Ladybirds. Entonces, ay, ¿cómo va a ser eso? Que tienes que decirle a tu esposo que se llaman Ladybug, ¿no? Porque son bugs, no son birds. Bueno, total que ahí empiezan a hablar. Después empiezan a hacer, después dice, ay, voy a traer una ensalada de frutas. Y pasan a otra parte donde está haciendo una ensalada de frutas en arcoíris. Para la mañana, para sus hijos, y hace una en miniatura para los hijos. Entonces cuando está haciendo las frutas, ella que le encanta cómo suenan los pájaros, y se queda escuchándolos. No, celebridad, de verdad, celebridad, esto es horrible. Yo pensé que iba a ser mejor, pero bueno. Por lo menos en este me estoy divirtiendo, o me divertí viendo este episodio, porque Mindy Kaling está siendo demasiado exagerada. La está alabando demasiado y no sé, su papel es como muy exagerado. Después hablan empiezan porque Mindy después trae el arco iris, porque ella ya lo hizo en otro corte, y lo trae de frutas, y entonces Mindy le ayuda a cortar las bananas que le faltaban para ponerlas en el arco iris de frutas. Y entonces empiezan a hablar de Sud. ¿Cuánto tiempo estuviste en Sud? No, 7 años. Yo estuve en el que ella estuvo, no me acuerdo el nombre, bueno, estuve 8 años. ¿Y cómo hiciste para irte para Canadá? Yo no soy muy introvertida, yo no podría, dice Mindy. Ay, no, si es que a mí me encanta ser amigos, dice Megan. Que a ella le encanta ser amigos. Y allí dice Mindy, ay, que eso es muy dulce de tu parte. Después le invita, es demasiado jalamecate, celebridades. ¿Saben lo que significa eso? Me imagino, ¿no? Colócame por aquí, es como, quiero decir la palabra, pero puedo decir groserías aquí. Luego van a recoger menta para hacer un té. Entonces van al jardín que no es de ella, que es de la gente esta. Y empiezan a hablar de que vamos a recoger esto, lo otro. O sea, estuvo de más allí. Se cambian y van a la fiesta de jardín. Y entonces ella dice, ay, qué belleza, se cambian las dos, preciosas. El arco se nota de globos que ella, porque cuando ella mostró el arco de globos, estaba, de verdad, no sabes hacer un arco de globos. Vengan, por favor. Yo lo hago mejor y yo no soy experta. Me imagino que quien ve esto para arreglar fiesta o hacer fiesta dirá, no, por favor. Es que dice ella que, o sea, la intención de ella es que tú no gastes dinero, sino que con las cosas que tienes en casa hagas una fiesta para tus hijos. Me vas a decir que las herramientas mini de jardinería no te cuestan dinero, tienes que comprarlas. Herramientas pequeñas de jardinería que se nota que son de muy buena calidad, esas que puso allí. O sea, eso cuesta dinero. Entonces dice, yo no le quiero quitar el trabajo a tu organizadora de fiestas, pero si tú lo puedes hacer, hazlo tú. Y habló incluso de Etsy. Yo me imagino que en algún momento ella venderá algo en Etsy porque lo mencionó. Y ella no menciona nada sin tener una segunda, o sea, como una intención oculta para algo. Y ya finaliza ella enseñando a Mindy, que no aprendió a hacer las coronas esas de flores para ponérselos en la cabeza para recibir a los invitados. A ver, entonces ellas están sentadas ahí hablando cuando están con lo del té en ese sitio bien bonito, que no es de su casa, bien bonito, que está decorado, bien lindo, donde pusieron lo que ellas hicieron allí. Y entonces dice que esta fiesta sirve para los niños y les va a encantar. Y entonces Mindy, ay, sí, a mi hija le encantaría. Ay, qué belleza. De verdad, mis hijos dirán, ajá, está muy bonita, sí, todo, pero ¿dónde están las chucherías aquí? ¿Dónde están la cosa que llame la atención? Y después, entonces dice, y después para los adultos, esto no es una fiesta, esa fiesta es una fiesta de té para adultos, porque ni siquiera habían dulces allí de té que normalmente uno le pone a los niños en la fiesta de té, que yo he visto muchas fiestas de té de niños y nada que ver. O sea, tú no le das un crostini con un ladybug con un tomate que no se va a comer, en la mayoría, al niño que le gusta, y con un queso que no se va a comer, que es insípido. Algunos sí, porque uno tiene otro paladar diferente, ellos buscan más el dulce, ese tipo de cosas, pero dulce. Si hubiese hecho esas figuras y esas cosas con algo dulce, sí, pero bueno. Esto es hasta ahora el segundo capítulo, celebridades. De verdad, no, celebridades. No me gusta para nada. No tiene nada nuevo que aportar, nada bueno que aportar. Está usando esto como plataforma para decir y hablar de su vida y de lo que ella quiere decir que no ha podido decir y no se ha defendido en otras oportunidades. Yo creo que eso es lo que está haciendo. Pero de verdad, algo adicional hasta ahora en este segundo capítulo, nada. Y bueno, celebridades, con esto me despido por este video porque es muy largo. Seguimos en el siguiente video.